Pues actualmente me encuentro en la ciudad de Nanjing, estoy becado por el gobierno chino para aprender el idioma y cuando empezó el brote del virus, ya que era el periodo del Año Nuevo chino, me encontraba viajando por el sur de China con otro amigo. Bueno, pues ahora nos encontramos a principios de abril y la diferencia con comienzos de febrero es inmensa. O sea, ahora mismo, como podéis ver, me encuentro dentro de una cafetería, cosa impensable hace pues cosa de 2 meses. En un principio todos los establecimientos cerraron, exceptuando farmacias y sitios donde poder comprar las cosas básicas, y a día de hoy prácticamente toda la actividad económica se ha restablecido. Es cierto que hay que seguir tomando ciertas medidas de precaución y de control, pero la diferencia es muchísima. Bueno, ahora prácticamente, como decía, está todo abierto. Tanto volvieron a abrir los sitios turísticos, parques, restaurantes, centros comerciales, discotecas, y todos estos establecimientos a principios de febrero permanecían cerrados. Y en el caso de que quisieras acceder a un supermercado, al tren, al metro, tenías que pasar un control de temperatura. O sea, todo el movimiento que tienes y el contacto que vas teniendo con personas, acceso a ciertos sitios, queda registrado en aplicaciones como WeChat o Alipay, que luego cruzan estos datos con el gobierno chino, y en caso de que haya habido cualquier infectado a tu alrededor, pues terminan haciéndote a ti pruebas también para verificar si eres portador del virus o no. Algunas de las medidas que se tomaron, por ejemplo, nos dieron a todos una identificación especial con la cual solo podías acceder a tu residencia habitual. Es decir, yo para poder entrar en mi propia casa, en la entrada del portal, tenía que enseñar este certificado. Los trabajadores que tenemos en el edificio comprobaban que realmente residía ahí, me hacían control de temperatura y señalaban en un papel dónde había estado y lo que había estado haciendo. Con este certificado, evidentemente, yo no podía entrar a casa de ningún amigo, ni de ningún conocido, ni nada así, con lo cual, si el gobierno detectaba que había habido algún infectado, el hallar de dónde, digamos, el origen de este infectado era bastante rápido, y los posibles contagios que pudiera haber ocasionado. En el comienzo de la propagación del virus, mi compañero de piso se encontraba en Japón, y una vez volvió a China, el gobierno le habilitó otro lugar donde permanecer en la cuarentena, con lo cual estuvo 2 semanas en este lugar antes de poder volver al piso compartido. Bueno, pues aquí, a diferencia de Occidente, las medidas de precaución individual pues se tomaron desde un principio. Aquí el virus, digamos, que empezó ya a ser grave en torno al 25 de enero, y el gobierno ya desde un primer momento aconsejó el uso de mascarilla y guantes, y ya a finales de enero, principios de febrero, puso como obligatorio el uso de mascarilla, incluso penalizando el no usar la mascarilla, cosa que en Europa por lo general no ha pasado. Por los motivos que sean, no ha pasado. Por ejemplo, en el comienzo de tener los primeros casos aquí en Nanjing, que no ha sido una ciudad muy afectada, la gente ya de manera, digamos, voluntaria fue haciendo cuarentena. O sea, cuando teníamos tan solo 2 casos, aunque había muchísimos casos en Wuhan, la gente, por miedo y por el respeto de la población, fue haciendo esta cuarentena voluntaria, y ya más tarde se terminó haciendo obligatoria. Hay que señalar que en Nanjing el pico máximo de infectados ha sido 93 y no ha habido ninguna muerte en todo este tiempo. Bueno, hay que añadir que a estos 93 casos que decía que tuvimos en el punto álgido,
Posteriormente ha habido unos cuantos casos importados de países extranjeros, es decir, de chinos residentes en Europa o en algún otro lugar que han traído digamos, de vuelta el virus. Pero en su mayoría estos infectados fueron detectados en el aeropuerto y puestos en cuarentena, con lo cual no han supuesto ningún riesgo adicional para la población. Bueno, como habéis visto, pues hoy hemos estado tanto haciendo una vida normal, en el metro, en los centros comerciales, en parques y demás. A la entrada del centro comercial habéis podido comprobar que hay un control de temperatura y en caso de que hubiera dado cualquier síntoma positivo se me hubiera enviado directamente al hospital a hacer las pruebas pertinentes. Dentro del centro comercial la vida, digamos, que es más o menos normal, lo único que la gente sigue llevando mascarillas, pero hay una actividad económica normal. Bueno, como cuando hemos entrado, por ejemplo, a esta cafetería, lo primero que han hecho los trabajadores ha sido pedirme mi código sanitario. Es un código que creó el gobierno con ayuda de WeChat y Alipay, en el que ven si has podido estar en contagio con alguien infectado, o sea, si has podido estar en contacto con alguien infectado. Este código pues tiene, digamos, es un código QR que tiene 3 colores. Color verde si estás perfectamente sano y no has estado en contacto con alguien infectado. El código naranja, que has podido tener cierto riesgo porque hay gente a tu alrededor que está infectada y entonces serías enviado al hospital y no te dejarían entrar. Y el código rojo, que digamos tiene muchas probabilidades de estar infectado porque has estado en sitios muy infectados o con mucha gente infectada a tu alrededor. O sea, el código, como veis, es este. Yo tengo el color verde, con lo cual no tengo ningún tipo de problema. Bueno, como ya habéis visto, la situación aquí es muchísimo mejor y por lo tanto significa que la lucha contra el virus se puede ganar. Simplemente es cuestión de tiempo, de ser pacientes y de seguir todas las indicaciones que están dando en los diferentes países del mundo. Así que mucho ánimo.